momento. Esta transformación que nosotros estamos viendo, que como todas las transformaciones que se hacen sobre las reglas del juego, busca algún efecto. Recordemos que el sistema electoral transforma la voluntad ciudadana en escaños, en representación, en bancas, en presidentes, en diputados. Creo que lo que está buscando esto no solamente es evitar la dependencia partidaria, la dependencia estructural de partidos políticos que tengan pregnancia territorial, sino al mismo tiempo personalizar las campañas electorales para no depender tanto de las viejas estructuras partidarias. Y lo que vos marcaste, el cambio que se hizo en el Senado es fundamental y de hecho el modelo mendocino, que es el modelo de boleta única de papel que nosotros tenemos, lo hizo y tuvo que retrotraerse. Nos referimos a la posibilidad de votar por lista completa, es decir, nosotros vamos a tener todos los partidos y los cargos a los cuales vamos a ir votando. Tenemos que hacer tantas cruces, tantos tildes como cargos haya a elegir. Y lo que permitía eso es hacer un único tilde por el que vos elijas a toda la lista, como si nosotros pusiéramos la boleta partidaria en un sobre y la pusiéramos en la urna. Los mendocinos en la primera versión que hicieron la sacaron y se dieron cuenta que la ciudadanía tuvo una muy baja participación en las categorías legislativas. Al año tuvieron que reintroducirla. Probablemente no lo veamos este efecto nosotros en el 2025, pero me preocuparía verlo en 2027 cuando elijamos no solamente diputados y senadores, sino también a presidente de la Nación. O sea, a ver, tratando de analizar, el hecho de no poder votar toda la lista en esta boleta que va a ser bastante amplia, desincentivó la participación ciudadana. ¿Se puede encontrar ahí una relación? Lo que hizo fue romper la atracción que tenían los ejecutivos sobre los legislativos y una relación de 2 de cada 10 votantes no votaron o no eligieron ni legisladores ni concejales en las elecciones mendocinas. De hecho, por eso tuvieron que volver a plantear introducir este sistema en la boleta única de papel de Mendoza. Lo que podemos ver quizás sea empezar a trabajar en estrategias como en algún momento se hizo en la provincia de Tucumán con candidatos que te decían, votame a mí para gobernador y votá a quien quieras para legislador o para intendente. Me parece que estamos empezando a virar hacia una estructura, o por lo menos es la intuición que uno tiene de ver el sistema que están planteando. Claro. Se entiende por qué el reparo de Unión por la Patria, ¿no? Con poderosas estructuras, sobre todo provinciales, de esto que vos haces hincapié. Los que lo proponen justamente no tienen una estructura fuerte en toda la República Argentina, ¿no? Como es la Libertad Avanza. Y además lo que hace es cambiar la lógica de la campaña. Pensá que antes vos tenías ejecutivos unipersonales que traccionaban fuertemente el voto a intendentes, legisladores, diputados y senadores. Ahora no lo vas a tener. Ahora cada uno de ellos va a tener que hacer campaña por sí mismo. Vamos a empezar a ver probablemente muchas caras de la farándula, muchas caras del deporte, muchas caras del periodismo, empezando a incursionar en las elecciones por un elemento que es superior, que es el conocimiento, el nivel de conocimiento que tengan en la sociedad, el nivel de pregnancia que tengan en la sociedad, en un dato además que también es preocupante al menos, y es que como vos vas a tener en un solo instrumento todas las candidaturas y todas las categorías, vas a ver solamente a los 5 titulares para las candidaturas legislativas y solamente los 2 primeros, hombre y mujer por la ley de paridad de género, van a tener sus fotos. Es decir, en el caso de Tucumán eso no importa tanto, no afecta tanto. Pero en Buenos Aires, donde eligen 35, te puede pasar como le está sucediendo ahora a la Libertad Avanza, cuando se empiezan a escrutar las candidaturas que llevó en la Ciudad de La Plata, donde tenía exconvictos o convictos en las boletas partidarias. Entonces, de repente, eso empieza a ser algún gris que hay que prestar atención a la hora de mirarlo con detalle, a la hora de ir al cuarto oscuro. O sea, aquel que tiene estructura política fuerte, que claramente le sobran la cantidad de figuras para ocupar las listas, ¿no? Sobre todo en Tucumán, que tenemos 9 diputados, tampoco hay demasiado problema. Pero, por ejemplo, en Buenos Aires, que mencionabas 35, elijo al primero y al segundo y el resto no importa, total no figura. Exactamente, y además esa es una de las cosas que, uno plantea, ¿es un cambio histórico la boleta única de papel? Sí lo es la primera vez en 40 años que nosotros cambiamos el instrumento de votación. Ahora, hay cosas que no cambiaron. La lista sábana, esta lista eterna de candidatos de los cuales uno conoce a los primeros y no al resto, no se modificó, sigue estando, solo que ahora no vas a poder encontrar el nombre en la boleta, sino que lo vas a tener que buscar antes para saber quiénes son estos candidatos. Entonces, de alguna manera también facilita no tener que pensar tanto en nombres que traccionen a partir del puesto 5. Claro.
Claro, se entiende que es una facilidad para aquellos que quizás tienen menos referentes, sobre todo Exactamente. a nivel nacional. Ahora, en cuestiones económicas, ¿esto significa un ahorro para el Estado Nacional? Plantea un ahorro respecto al financiamiento partidario que el Estado hacía para proveerles de recursos para que todas las boletas estén representadas en el cuarto oscuro. Con este instrumento que tiene, unifica todas las ofertas partidarias, no es necesario darles recursos a los partidos para la impresión de boletas y los pone en pie de igualdad. La realidad es que, aunque uno tenga ese ahorro directo, otra de las cuestiones que se planteaba era la necesidad o no de fiscalización. Claro. Digo, se planteaba el hecho de que, como no va a haber que estar reponiendo boletas todo el tiempo, no hacen falta fiscales para controlar el voto, para controlar que la boleta esté. Déjame decirte, en una boleta en la que cada marca, cada rayón, cada tilde cuenta a favor o en contra para los votos que se van a contar en el cuarto oscuro, es muy importante, quizá más que antes, tener fiscales preparados en las mesas de votación a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Claro, aparte hay que llamar la atención a la gente. Supongo que no haya fiscales, ¿no? Hay que creer, obviamente, en la honorabilidad de los autoridades. Ahora, que aparezca una marquita para un mismo cargo, dos partidos distintos, la anula. Anula el voto, Claro, exactamente. Y además, a ver, otra cuestión, se planteaba esto de reducir el clientelismo, de terminar con el clientelismo. La realidad es que la política tiene mucha facilidad a la hora de empezar a ver cuánto es su apoyo electoral del aparato, los adornos, suponte que sean sí. 35 personas de una misma familia. Bueno, todos irán y marcarán con la A. Entonces ya uno sabe, bueno, listo, tuve las 35A, los adornos se portaron bien y tendrán su recompensa. Digo, lo que se hacía con el troquel de Claro. que se volvió incluso una comercialización en las elecciones provinciales, eso no descarta que vuelva a suceder. Va a dificultar los métodos tradicionales de proselitismo, no los va a terminar por completo. Claro. Ahora eso del troquel es más una elección provincial, ¿no? A nivel nacional no se veía eso. A nivel nacional no se veía tanto, yo sí tendría en consideración, sobre todo las del 25, donde la estructura local del PJ y el gobernador de la provincia de Tucumán se juega mucho más que solamente dos bancas en la Cámara de Diputados. Se juega dos de los tres representantes directos que tiene en el Congreso de la Nación para negociar mano a mano con el gobierno nacional. Me parece que eso cambia un poquito la lógica, sobre todo si tenemos en cuenta además que está pendiente la resolución de la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes. Si la Constitución se va a reformar y se eligen convencionales constituyentes junto con las elecciones a diputados del año que viene, probablemente tengamos un aparato político trabajando como no se había visto en otras elecciones. Claro, que no sería lo óptimo, ¿no? Juntar ambas elecciones para dos cuestiones totalmente distintas es como que genera un poco de suspicacia ahí. Mira, desde el punto de vista politológico sería bastante interesante porque mostraría si realmente existe esta divergencia entre un mismo votante en ambos planos de la lucha electoral y ver si funciona igualmente la atracción del sistema electoral de los partidos tradicionales en elecciones que quizá a priori no son tan importantes como la del convencional constituyente. Claro. De todos modos, el sistema electoral tucumano y el nuevo sistema tienen la misma finalidad: territorializar las elecciones. Y me parece que eso es algo que no va a cambiar en el corto plazo. Bien, con esto que mencionaba, ¿no? Del análisis politológico de lo que puede llegar a pasar, tenemos el ejemplo de Jujuy, ¿no? Recientemente. Así Para es. la reforma constitucional. De hecho, la reforma constitucional de Jujuy, tenemos reforma constitucional en marcha en Tierra del Fuego, y hay otras 2 o 3 provincias que están empezando a plantear la necesidad de una reforma constitucional. La Rioja, de hecho, sancionó su constitución a principios de año, donde su gobernador, Ricardo Quintela, que busca presidir el PJ Nacional, tiene un fuerte apoyo de Axel Kicillof y empieza a tratar de recorrer el país para darle un rumbo a un PJ que hoy está sin programa y sin liderazgo claro, donde incluso parece que la propia Cristina de Kirchner va a ser la renovación de ella misma. Claro. Digo, en este sentido, es muy interesante empezar a ver los movimientos de reforma constitucional. No vaya a ser cosa que estén atados a otras discusiones macro que se estén produciendo en el plano nacional, como por ejemplo la marcha universitaria del día de ayer, cuando se mencionaba no solamente la posibilidad de reducir el financiamiento a las universidades públicas, sino de su transferencia, al mejor estilo menemista, a las provincias de la República Argentina. Claro, ahí tendríamos un problema constitucional, de constitución nacional estaremos hablando, ¿no? Así es, tendríamos un problema de constitución nacional que
como todo en Argentina, puede resolverse, sobre todo si se produce una modificación de la Corte Suprema de Justicia y avanzan los pliegos de los 2 jueces que hasta ahora están parados y que hay que ver eso cómo se termina de resolver. Me encanta porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Desde los pliegos a la Corte Suprema de Justicia, Ariel Lijo ahora saliendo a bancar un reclamo judío con el tema de la Real Academia Española, o sea, es como que todo está traccionando hacia el mismo lugar, ¿no? Sí, y sobre todo un gobierno que tiene demasiados frentes abiertos y empieza a sufrir las consecuencias del programa económico que está llevando adelante, sobre todo en la propia agenda de la ciudadanía, en el metro cuadrado de las personas, que ya empiezan a tener alguna que otra crítica concreta. Lo vimos en el día de ayer, una movilización enorme de ciudadanos que pueden o no haber votado por Javier Milei, pero que no tienen temor a marcarle los límites al gobierno nacional. En el medio, un gobierno que en el acto que tuvo en Parque Lezama el sábado pasado pareció más radicalizarse tomando una esencia peronista. Digo, sacamos a Javier Milei del escenario y nos quedamos solamente con la postal del acto. Parecía, tenía una reminiscencia a un acto peronista, diferente a lo que le pasó a Máximo Kirchner. Sí. Si nosotros cambiamos el azul por el amarillo y lo sacamos a Máximo del acto que hizo en Atenas, parecía un acto del PRO. Era Mauricio Macri. Era Mauricio Macri en un escenario 360. Digo, sí. Empezamos a ver un gobierno que no creo que esté buscando generar una mayoría, un 51% de los votos, sino que por el contrario, lo veo radicalizándose, aferrándose a sus propias banderas partidarias, buscando ser la primera minoría, buscando tener el 35% de los votos, el 30% de los votos, porque al frente no hay nada. Al frente no se termina de agrupar una oposición o de consolidar un liderazgo. Los radicales, escindidos entre su personalidad liberal y progresista, están en un no lugar. De hecho, a duras penas logran mantener la unidad en el Parlamento. Sí. El PRO, escindido entre la línea Bullrich-Macri, quiere ser gobierno y no lo dejan. Y el peronismo, que no logra terminar de reafirmar su renovación y empieza a tener que recurrir a las viejas canciones porque no hay compositores nuevos. Claro. De repente, al frente es muy difícil que algo le arrebate el control de la agenda política, a menos que se produzcan otras consecuencias que tengan que ver con el tejido social. Bueno, estamos viendo un ejemplo de eso, ¿no? La fragmentación de las fuerzas de la oposición le han permitido sostener el veto a los jubilados, probablemente, digo, le permita sostener el veto a la ley de las universidades. Avanzó ley bases con una minoría parlamentaria y todavía no se ha tratado lo que es el decreto 70/2023. Que depende de... Apuesta a eso, digamos. Exactamente. De hecho, la sanción de la boleta única de papel, que tiende a fragmentar los parlamentos y que tiende a personalizar las campañas, lo que busca es precisamente mantener la fragmentación de la oposición. Digamos, el hecho de tener la facilidad de tener presencia territorial en toda la provincia, suponte en Tucumán, sí, sin la necesidad de tener fiscalización directa para el reparto de boletas, para la reposición de boletas en los cuartos oscuros, quizás facilita que algunos partidos que, en principio, no aspirarían a una candidatura a diputado nacional, lo hagan ante la facilidad de no tener que tener esa presencia, claro, y eso va a empezar a fragmentar. Y para el gobierno, en la situación en la que está, es más fácil negociar pequeñas concesiones con pequeños actores a grandes concesiones con bloques homogéneos de diputados y de senadores. Esto que decís de los fiscales y la falta de boletas en los cuartos oscuros no es una cosa menor. Hubo, durante la elección nacional del año pasado, en la elección provincial eso casi no ocurre, ¿no? Pero en la elección nacional del año pasado yo recuerdo que había candidatos a presidente que no estaban en Tucumán, que no había boletas y que había, sin embargo, gente que tiene intenciones de votarlo. Es decir, eso ya no va a ocurrir. Eso ya no va a ocurrir. Ahora todas las boletas... A ver, uno llegaba al cuarto oscuro, le daba el documento al presidente de mesa, el presidente de mesa te daba un sobre, entrabas al cuarto oscuro, ponías tu boleta, salías y la dejabas en la urna. Ahora vas a llegar a la mesa de votación y el presidente te va a dar una cartilla, una única boleta y una lapicera. Vas a entrar al cuarto oscuro y vas a marcar aquello que te parezca que debería ser representado en el Congreso de la Nación. Lo vas a doblar y lo vas a meter en la urna. Todos los partidos van a estar representados. Ya no va a existir la excusa de no hay boletas. Claro, eso está bueno. Te cierro con esto, ya me señala la productora porque tenemos que seguir con el programa, pero me resulta muy importante el tema del financiamiento de los partidos. Se habló mucho, sobre todo el año pasado, que había 27 candidatos en las PASO, de aquellos que se inscriben únicamente para recibir los fondos para la impresión de las boletas. Eso se acaba. Eso se va a acabar, de hecho se va a empezar a retirar al Estado del financiamiento público de los partidos políticos. Empieza a haber un rumor de proyectos de ley que busquen regular el financiamiento privado. El financiamiento privado tiene algunas limitaciones muy concretas en montos y en cantidades de aportantes a las campañas que se buscaría quitar
para emular el sistema norteamericano, Claro. donde incluso los propios partidos se jactan de cuánto dinero han recaudado para cada una de sus campañas, y es una competencia, no solamente en lo electoral, sino también en lo financiero. Es muy importante, sobre todo cuando hay periodistas de renombre en la Argentina que empiezan a ver que el gobierno nacional tiene reuniones con empresarios donde empieza a pedir aportes para una futura campaña. Sí. Sobre todo cuando el presidente de la Libertad Avanza a nivel nacional en breve estará en Santiago del Estero inaugurando el partido del gobierno en una de las pocas provincias que tendrá elecciones a gobernador el próximo año. No es un dato menor, porque, por ejemplo, si todo financiamiento fuera privado, Frente de Izquierda, que se pelea con todas las empresas, la ve complicada, ¿no? Por ejemplo. Así es, también es cierto que tenemos algunos actores económicos que prefieren poner huevos en diferentes canastas para maximizar los rendimientos. No me extrañaría que alguno quiera darle un aporte a la izquierda solamente por tener su presencia en el Congreso, pero en principio estaría bastante complicado, sobre todo cuando las campañas modernas se profesionalizan y tienen costos logísticos, estructurales mucho más grandes, porque hay que llegar a más gente, en más territorio y en menor tiempo. Con la salvedad de que ahora, de hecho, el proyecto de la boleta única amplió los plazos y aceleró los tiempos. Ahora, a principios de mayo, ya vamos a tener que saber quiénes son los frentes que compiten y 10 días después vamos a tener los nombres de los candidatos. Ese no es un dato menor, sobre todo cuando la alianza entre el PRO y la Libertad Avanza, que parece inminente, se empieza a demorar y se empieza a resquebrajar con pronunciamientos que, por ejemplo, respecto del veto a la ley de financiamiento de la universidad pública, el PRO no está dando en vistas a una sesión que se va a producir en 5 o 6 días más. Claro. Patricio, la verdad que da para hablar un montón. El tema de financiamiento de los partidos, pero te da para hablar 10 programas seguidos. Te quiero agradecer el tiempo que te hayas llegado hasta aquí. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Bien. Nosotros vamos ahora a una pequeña pausa, enseguida volvemos.